La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, señoras, señores, jóvenes, esa juventud que funde alegría. Hace 2 días estuve con un grupo de jóvenes con tantas ideas, con tantas cosas por hacer en este mundo. Hoy vamos a tratar un tema realmente interesante, la cintura. La cintura, que es la zona donde se asienta el mundo. Así lo veo yo, y si nos ponemos y nos sentamos un ratito, vamos a mirar cómo la cintura representa mucho en el ser humano, representa mucho en el vivir. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. La acupuntura es una medicina milenaria para el tratamiento de las enfermedades, y el doctor Rafael Bonilla Cortés, con estudios por más de 30 años en la República de China, está ahora en Noti Hoy para mejorar su salud y la de su familia. La cintura es el medio, debería ser el justo medio, pero el justo medio, amigos, es difícil de alcanzar, porque difícil es el hombre en el medio, y al hombre del medio de hoy, del mundo de hoy, le duele la cintura. Hay una estadística del Journal Medical interesante haber hecho este estudio, en donde el 71% de seres humanos han sentido dolor en la cintura, y no me refiero exclusivamente a las lumbalgias o a las ciáticas o a las lumbociáticas, que más bien se reduce a un 18% en el mundo de presentar esta anomalía, que en general como tal puede ser un problema de columna. No, la mayoría de razones de dolor o de limitación del movimiento en esta zona dorso-lumbar, en esta zona de la cintura, vamos a ver que es de muchos otros motivos y que no pertenecen precisamente a la columna. Esto de doler la cintura no es más que la conexión de la mitad para arriba del ser humano, del hombre con el cielo, y de la mitad para abajo del hombre con la tierra. No es que estamos aquí para nada. Debemos saber, en términos epigenéticos, que somos intermediarios entre el cielo y la tierra. Y eso muchas veces lo pagamos en el justo medio. Ahí, claro, puede aparecer con dolor. Ahí, en la cintura, he constatado en muchísimos casos, que el dolor, tanto en el hombre como en la mujer en esta zona, no es precisamente de igual forma. El dolor sí, las características son diferentes. En la mujer, por ejemplo, muchas mujeres se quejan de que alguna vez tuvieron dolor durante el embarazo. Pero, claro, y en ello estas estadísticas hablan de que le duele por planchar, por lavar, por cocinar. Y esto era más antes. Ahora es cada vez menos. Y es que la mujer ha debido ya no solamente ser la intermediaria dentro de casa, sino fuera de ella. Antes era la mujer, la reina, que debía atender su hogar, a los guaguas, en casa. Pero ahora la mujer se caracteriza más por ser afuera la que ejerce su vitalidad. Cada vez es menos la mujer que queda en casa y cada vez es más la mujer que presenta dolor de la cintura
por razones que vamos a analizarlas ya inmediatamente. A nosotros, gracias a Dios, nos duele la cintura, además, y fundamentalmente, más por cargas emocionales que por problemas físicos como tal. Me piden que haga de entrada una pausa, que he debido hacerlo hace un momento, y pues bueno, encantado, lo hacemos. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Noti Hoy y el Dr. Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Bien, amigos, gracias por esta pequeña espera. Y entrando en tema, se dice en la medicina en general que desde los 35 o 40 años, una edad sin IVA, luego ya viene, el organismo comienza a presentar defectos, entre comillas. Y claro, son defectos que uno comienza a decir, ya es la edad, ya es el uso, que se manifiesta, entre otras cosas, por cosas como poquito más de obesidad, de grasa a los lados, en las famosas pancitas, ¿no? Las famosas mochilas, gorditos, pliegues que va así mostrando generalmente sedentarismo. Repito, en esto es más manifiesto en la mujer que en el hombre. En la mujer el sedentarismo no perdona como perdona en el hombre. En la mujer el sedentarismo se va a manifestar con gorditos de la cintura para atrás. En el hombre se va a manifestar con gorditos de la cintura hacia el abdomen, que son dos formas diferentes de manifestar un mismo estado de ánimo. En la mujer ya hay una estabilidad emocional, se ha casado y mantiene responsabilidades en casa con los hijos. De alguna manera, la mujer tiende más a saberse dentro, a pesar de que cada vez está fuera. El hombre siempre ha sido el que llega a la casa, el pirata que vuelve, y eso determina en el hombre que se levante con la responsabilidad de saber lo que va a cargar en el día. En la mujer, el levantarse e ir desarrollando dolor en la cintura es porque se ha ido haciendo de responsabilidades que en su evolución, en su sensibilidad, no había crecido. Y hablamos tan solo de hace 50, 70 años. La mujer se sabía más de dentro de la casa que de fuera. El hombre siempre se ha visto de fuera. Por eso el hecho de amanecer con dolor. La mujer de irse haciendo con dolor. Estos dolores que van a implicar diferente tratamiento en el uno y en la otra, en la medicina corriente tiene el mismo tratamiento de analgésicos, de rehabilitación si la cosa va empeorando, de radiografías en donde no encuentran nada, pero el dolor va aumentando cada vez más. El dolor comienza en ambos casos, en el hombre y la mujer, comienza a ser ardoroso. Ya no solo duele, arde. Los exámenes no dicen que haya un problema de la columna, pero es en la zona que parecería que es por la columna. Grave error que muchas veces comete el facultativo de, culpándole a la columna, tratarlo como un problema óseo, articular de la zona de la columna. Ahí siempre va a haber el riesgo, dice el traumatólogo, de que sea pinzamientos, hernias discales, degeneraciones focalizadas, porque ya va sumando 40 años y hay el dolor. Pero repito, este estudio de Medical Journal establece que la mayoría de dolores de la cintura son fundamentalmente emocionales.
Y a la cabeza de ello está miedo, aprensión en la mujer y miedo en el hombre. Temor en la mujer de cargar con más responsabilidades y coraje en el hombre de tener que ejercerlas. El hombre en sí, como yang, como masculino, nunca ha estado preparado para guardar responsabilidades dentro de casa. Ha aprendido a compartirlas, pero eso le ha costado que, por ejemplo, haya este dolor con el que aparece, con el que amanece en la mañana. Si usted, amigo que me escucha, tiene dolor en la cintura y antes de levantarse ya se sabe que tiene ese dolor con el que no se acostó, es que usted está cargando mochilas, que usted está sobre responsabilizándose. Es decir, está cargando con responsabilidades que cree deben pertenecer a la mujer, que usted tiene que hacerlo por eso del mundo de hoy, del siglo XX, cambalache, siglo XXI sería, de compartir responsabilidades. Pero en el género masculino no está ello en su evolución. En la mujer sí. Y esta indisposición, este tipo de incertidumbre, se manifiesta con un dolor ardoroso en el medio que se irradia hacia los lados, muy rara vez en el hombre hacia los glúteos y muy cierto y permanente en la mujer de la cintura hacia la zona lateral por encima de la cintura como tal. Existe un libro antiquísimo de más de 2000 años, el Nejin Sowen se llama, que habla con mucha riqueza y siempre centrado en el ser humano y su yin y sus emociones y su sensibilidad, de una serie de cuadros clínicos que están ligados, digamos así, con las lumbalgias. Y tanto en la medicina occidental como en la medicina oriental siempre están ligadas. Me piden una pausa y pues bueno, encantado, lo hacemos. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel, en puntos estratégicos del cuerpo. El Dr. Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en Noti Hoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Amigos, habla el Dr. Rafael Bonilla, siempre en el desafío de querer que todos podamos entender a nuestro cuerpo. Desgraciadamente, repito, nos han educado para no entenderlo, sino callarlo, siempre con medicina, con químicos, que no es precisamente la mejor forma de llegar al dolor humano. Sigamos. Existen dolores de cintura, por un canal de energía, así como me oye, que atraviesa el ombligo de abajo arriba, es decir, por la mitad del cuerpo, en la mitad del cuerpo, de arriba abajo. Y este es un dolor que se irradia de la cintura para abajo hacia el coxis, hasta llegar hacia arriba, la región dorsal y hasta cervical, y que empeora durante el día, lo que decía en un inicio. Este dolor que muchas personas, muchos tienden a manifestar, tanto hombre como mujer, de un dolor que se va hacia la zona del comienzo de la nalga, en el coxis, y que les lleva a que le tomen una radiografía de la zona de la cadera, incluso del coxis como tal, no es más que una manifestación que pertenece a la estima, al no querer aceptar que uno es frágil, al tener el ser humano, y el varón más, a disimularse que no está en capacidad de confrontar problemas y que no perteneciendo a él en su individualidad, sino perteneciendo al hogar, él tenga que cargarlos.
ese dolor que va hacia el coxis, he visto muchas veces ser tratado con infiltración en la zona del coxis, para con ello agravarse y comenzar a presentar dolores de cabeza de la región occipital. Amigos, el organismo siempre va a manifestar inconformidades, como he señalado, como primera razón de desórdenes de salud, la salud mental, por encima de razones del cáncer, como la forma como está enfermando el ser humano hoy. En pocos años hemos sido avasallados con la tecnología y por la tecnología, y no hemos tenido tiempo de poder recogernos en sabernos seres emocionales, seres frágiles emocionalmente, y de alguna manera epigenéticamente, que significa el poder de la mente. Yo me recojo para mal, así me siento y así dejo que el organismo proceda para que a nivel celular así se comporte mi organismo. No hay hasta ahora un ordenamiento global que permita, no hablo de la OMS, un instrumento que no sirve absolutamente para nada, que no sea la confabulación del tener que consumir químicos, vacunas, etcétera, que no sea este despertar del ser humano para poder comprender lo que está sucediendo en el ser hoy frente al avasallamiento de tanta tecnología que no le permite al ser humano respirar su propio aire. Esto es grave, amigos, porque, repito, hoy la primera causa de agresión a la salud mental es esta. Variables emocionales, diga usted tristeza, angustia, miedo, ira, depresión, combinadas las dos, licuadas una, dos o tres o todas, con patologías que el organismo, en el potencial del cerebro, tiene que focalizar a nivel de órganos, a nivel celular. Eso es lo que sucede con el ser humano hoy. Desgraciadamente está tan mal educado el ser humano que él fácilmente se entrega al consumo de químicos sin reflexionar de por qué él está enfermo, de por qué en él no hay una salud mental que le lleve a sentirse vivo, a ejercer y fluir, como siempre he dicho. Ejercer y fluir, si usted se repite todos los días en positivo: yo ejerzo, yo fluyo, yo estoy sano, yo soy amor, que repito, es de trabajos científicos recientes del año pasado. Eso puede ser la salvación en el ser humano frente a ese avasallamiento que ha habido, a la sensibilidad, a la fragilidad del ser humano y su aplastamiento tecnológico. Que es muy lindo tener un carro que se maneja solo, que es eléctrico, que casi ya no necesita del ser humano para llegar a una dirección. Genial, dice el mundo de hoy. Pero el ser humano necesitó millones de años para evolucionar y para ser el hombre, el ser inteligente, en la evolución de la inteligencia. En estos 20 últimos años, el desarrollo tecnológico ha sido de tal manera que el ser humano está avasallado por eso. Y el que no está preparado para confrontarse y disque manejar esa tecnología, va a presentar y a somatizar desórdenes físicos que vienen de una mente que no alcanza a recoger esas variables tan rápidas como se han venido. Esto en lo fundamental, amigos, en lo fundamental. Las lumbalgias, en fin, pertenecen al hombre de hoy, al ser y sus fatigas de hoy. La semana pasada hablé nada más evidente que el triángulo de la angustia en el cuello y la espalda y el dolor de la cintura ahí en el medio, donde nos repartimos hacia arriba y hacia abajo. Pero esta realidad, arriba y abajo, nos muestra cuán sometido está el ser humano, cuán sometido está un ser cuya evolución fue de luz, cuya evolución fue
no ser un animalito más, sino ser la evidencia de una creación perfecta. Esto, amigos, vale reflexionar, y en ello, al hablar de este estudio del Journal Medical y de la Universidad de Harvard, de cuánto necesitamos que pueda haber de alguna manera una educación que nos retorne a la capacidad del ser humano y su propia sanación, que la acupuntura va a ayudar mucho en eso, va a revertirle a que el ser humano se pueda recoger. Yo he tratado pacientes que tienen este dolor de la cintura y en la primera sesión no entienden por qué, salen llorando, se desfogan llorando, otros pacientes durmiendo 10 horas, otros presentando diarreas y luego llanto. Y luego de ello comienzan solitos con esa intuitividad que pertenece a una evolución de inteligencia, a saberse que estaban manejándose, siendo manejados casi en forma remota, casi de forma automática. Al hablar de la cintura, comencé diciendo que hablamos del ser humano y ser la cintura, como es lo que somos, la cintura del mundo. Pero no hay dolor en el organismo que fundamentalmente no tenga su origen a nivel de energía, a nivel emocional. Hoy eso está absolutamente claro. Y la importancia de hoy, al hablar de este dolor de la cintura que cada vez es en mayor porcentaje, sin que haya daño en la columna o que aparezca daño en la columna a posteriori, no el origen sino consecuencia, es esto que necesitamos. Mirarnos adentro, recogernos adentro y sentir cuánto estamos cargando, cuánto nos han hecho cargar, cuánto deberíamos ejercer y fluir. Amigos, esto en lo esencial considero que es lo que debemos hacer en algún momento del año, en algún momento, en un día, en una tarde, en una noche, en que podamos recogernos. Llámele meditación, llámele como quiera. Pero hoy es un hecho real que el cerebro necesita de instancias de recogerse en sí mismo para poder botar mucha basura que el hombre anda recogiendo de afuera hacia adentro. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Noti Hoy y el Dr. Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Amigos, habla el Dr. Rafael Bonilla, siempre en el desafío de querer que todos podamos entender a nuestro cuerpo. Y esto es fundamental que todos entendamos. Nos educan en Occidente para resolver síntomas. En el Oriente, en China, en Japón, en el Medio Oriente, al niño le educan para que logre entender a su organismo y se mire siempre fundamentalmente desde un lado de equilibrio de emociones, de seguridad emocional, de autoestima. A un niño en Japón no le enseñan nada, absolutamente nada de memoria. Le enseñan cómo tener una convivencia social, cómo ser un individuo social y con ello tener fluidez en el trabajo, en su quehacer, en su vida personal. En Occidente, mucho del dolor de la cintura pertenece al hecho de no aceptar que somos seres emocionales, que somos seres sensibles y que los dolores o la sintomatología corporal debe tratarse exclusivamente con químicos. Ese es el gran caos del Occidente que lleva hoy a que esté en primera línea la salud mental, llegando al 79%
de razones de desorden en salud integral, por encima del cáncer. Este año que he pasado, todo lo que he vivido, todo lo que me ha tocado de lo que sabía en tantos años, pero que me ha tocado constatar, investigar, meterme, recoger en ello lo que estaba dentro de mí, de tantos pacientes en tantos años, no hay cosa más real que ver al ser humano de hoy enfermo fundamentalmente porque él se ha perdido, porque vive entregado al mundo de lo externo, y en ello la medicina, a que tiene que resolverse algo a través de un examen, de una radiografía, de tecnología, salga bien o salga mal, hasta ahí llega. Nunca en su momento de preguntar, como me he dedicado a preguntar, algún momento el traumatólogo, el especialista le dijo: ¿cómo está usted? ¿De cuándo cree usted que viene a sentirse enfermo? En su totalidad de pacientes han respondido que no, que nunca ha visto interés en el médico de que le miren por ese lado, al principio o al final. Siempre es directamente al laboratorio, nunca al ser. Y por eso el ser humano de hoy es que está enfermo. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel, en puntos estratégicos del cuerpo. El doctor Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en NotiHoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Igualmente en este libro, yo lo he podido ver, existen dolores de cintura que dice así, literal, por un desorden en la energía del páncreas, en donde el paciente es un ser triste, desmotivado, en donde el dolor es vago, sin sitio fijo, pero en la zona de la cintura, que aparece y desaparece, y que con el tiempo se va familiarizando tanto que el paciente que pasa años en esto y que llega a la consulta por dolores de cabeza, que luego viene de filo, de ladito, habla del dolor de la cintura, cuando es por ahí por donde empezó su organismo a avisar. Mire que también hay dolores de cintura, digamos lumbalgias, por problemas del hígado como tal, y es la persona que se siente apretado, que siente como que estuviera amarrada en la cintura y que vive sentimientos de inseguridad. El tratamiento en la medicina oriental, y yo en particular, lo acojo muy, no en el dolor, sino muy en él, que es como debería tratarse en medicina en general. Estos pacientes que terminan siendo tratados por depresión o terminan divorciándose porque nadie les aguanta su carácter, la manifestación con la que aparece este desorden de energía vital es la irritabilidad, que muchas veces sufre porque no logra ni él mismo entender por qué tiene ese mal carácter cuando muy dentro no es así. Y cómo él no lo relaciona con el dolor de la cintura, mal aliento, con un problema de desorden irritativo, inflamatorio en la zona hepática. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. Cuando le preguntaron cómo se descubría el silencio, el maestro contó esta historia. Una fábrica estaba interesada en adquirir pieles de rana. Al enterarse, un agricultor telegrafió a la fábrica para comunicar que él podía suministrar cualquier cantidad que le pidiera, incluso más de 100,000, si era preciso. La fábrica le respondió: envíe una primera remesa de 50,000 ranas. 2 semanas más tarde llegó a la fábrica una sola piel de rana
con una nota que decía: les presento mis disculpas, pero esa es la única piel de rana que he podido encontrar. El ruido ciertamente me engañó. Más tarde diría el maestro: amigos, examinen el ruido que hace la gente. Comprueben el ruido que hacen ustedes y descubrirán la nada, el vacío, el silencio. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.